En la última década, más de 700 mujeres han fallecido en España víctimas de la violencia de género. Siguiendo con las cifras, en el informe elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de la Mujer, desde la Delegación de Gobierno se ha confirmado la muerte de 7 mujeres y de una menor en la Comunidad Valenciana. En medio de este desolador panorama se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha a la que también se ha sumado la Universitat Politécnica de Valencia, una campaña de sensibilización dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria. Distintos actos se vienen organizando por ello desde hace unos días en el campus universitario. Es lunes, es 25 de noviembre de 2013 y esto es Informativo UPV. En la última década, más de 700 mujeres han sido asesinadas en España por otros tantos hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación sentimental. La cifra nos la han recordado diferentes organizaciones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A esta conmemoración se han sumado los campus de Alcoi, Gandia y Vera de la Universitat Politécnica de València. Vam apoyar la iniciativa i sobretot últimament a més estàvem molt sensibles per lo que li havia passat a l'exalumna de la Universitat del campus d'Alcoi, a Sorina, que va ser una tragèdia, però una més de totes les que duguem últimament. Sorina Patirnac se graduó como ingeniera técnica industrial en la especialidad de electrónica en el curso 2011-2012. Estudiante brillante, obtuvo los premios Mejor Expediente y Mejor Proyecto Fin de Carrera en el campus de Alcoi. Junto a su nombre figuraba el de otras mujeres, todas ellas víctimas de la violencia de género. La iniciativa ha partido de un grupo de alumnos de la Politécnica. Doncs, arran de la nostra companya del campus d'Alcoi assassinada el passat mes d'octubre i en una data tan important com avui, que és el Dia contra la Violència de Gènere, vam decidir muntar una acció per tal de visibilitzar aquesta problemàtica, que no és algo en va, que ens afecta a totes i és el dia a dia. Són totes les mortes d'enguany, fan un total de 16, i res, hem volgut visibilitzar-les clavant estaques arreu de l'Àgora, que és un lloc per on passen molts alumnes. No es solo un número, pues cada uno lleva consigo el nombre y apellidos de una realidad que padecen más de 600.000 mujeres en España. Sin embargo, menos de una cuarta parte se decide a denunciarlo. Són dones que portem 700 mortes en 10 anys, des de l'any 2000 més de 700 mortes, als països catalans arriba a 300 mortes. Aleshores, aquesta iniciativa, com moltes altres, trobem necessària. De fet, hi ha gran èxit, la gent s'apropa, la gent es comença a qüestionar diferents temes que envolten a la violència de gènere. També podria indicar que la violència de gènere està present en la publicitat, està present en les pròpies aules, moltes vegades que sense saber, o micromasclismes que es diuen, doncs creen una bola fins que arriba el moment d'una consciència falsa. El aumento de los casos de violencia de género evidencia la necesidad de contar con acciones como las que se han celebrado hoy en la Universitat Politécnica de Valencia para erradicar una realidad convertida en problema social.